La demanda de energía eléctrica ha ido incrementando con el pasar de los años, pero la generación de electricidad no. Aun cuando hace un año especialistas advertían al entonces gobierno de lo que se venía, se hacía una promesa, que no habría apagones. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. Pero esa promesa duró poco. El nivel de los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas cayó a niveles históricos y los apagones fueron inevitables. Decía el entonces ministro que no le fue posible dimensionar la magnitud de la crisis. Aunque el estiaje es un fenómeno cíclico previsible, aseguraba que dependíamos literalmente de un milagro. Que depende de Diosito, ¿verdad? Este complejo escenario no era desconocido para el gobierno de Noboa, que asumió en noviembre pasado. De hecho, entre los primeros proyectos económicos urgentes, el oficialismo propuso la Ley de Competitividad Energética, a la que decidieron llamarle la Ley No Más Apagones. En pleno siglo XXI, no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica. Pero en abril hubo racionamientos de nuevo. El gobierno declaró la emergencia en el sector, relevó de su cargo a la entonces ministra acusándola de sabotaje y denunciando una supuesta conspiración. El ministro de Transporte asumió por encargo esas funciones y levantó información para establecer el estado de situación del sector eléctrico y definir líneas de acción. Poco después, Antonio González asumió ese cargo. En la mira del gobierno, la generación de 750 megavatios adicionales, 200 a través de alquiler y 550 mediante compra. En este primer grupo, la barcaza de Car Powership, que genera 100 megavatios. Los restantes, que incluyen otra barcaza, al igual que unidades térmicas que generarían 500 megavatios, se sacaron a licitación a inicios de septiembre. Decía el ministro que temían que el tiempo no alcance, pues la mayoría de estos contratos se concretaría en noviembre. Y estas compras, hasta que esté la instalación, pues se toman sus 2-3 meses, y esa es donde estamos ahora, en ese trabajo para ver cómo evitamos que existan cortes. Aunque especialistas advertían que la tormenta se avecinaba tal y como ocurrió en 2023. Hace apenas una semana, autoridades de gobierno preferían mostrarse optimistas. Y como en una reedición de lo que ya sucedió el año pasado, el gobierno anuncia racionamientos de electricidad, pero esta vez de 8 horas, evidenciando que a las acciones que se han tomado, a decir de las autoridades, a contrarreloj, no les alcanzó el tiempo. Como hemos visto, el país vive una grave crisis eléctrica que nos pone nuevamente ante la oscuridad y la incertidumbre. Es cierto que el Ecuador sufre una grave sequía y estamos conscientes de que las soluciones no pasan solamente por este gobierno. Hay responsabilidad compartida entre varias administraciones. No se han tomado decisiones definitivas ni a corto ni a largo plazo. Ahora se ha anunciado para este miércoles, para mañana, un apagón nacional de 8 horas para realizar un mantenimiento al sistema. Le creemos esta explicación al gobierno, pero hoy se anuncia que los cortes nocturnos se repetirán entre lunes y jueves de la próxima semana. Es ahí cuando saltan dudas sobre cuán grave es la situación. Los ecuatorianos necesitamos claridad para saber a qué nos enfrentamos y cómo. Y también necesitamos una mínima garantía de seguridad en nuestros hogares durante las noches sin luz. La propuesta de reforma